En las últimas horas se ha vuelto viral un extraño movimiento de mandíbula y de lengua de la ex ministra María Jesús Montero, ahora candidata a las elecciones presidenciales de Andalucía. Esto ocurrió en un meeting en público delante de todos. Literalmente perdió el control de la lengua. Las redes han enloquecido. Y si te dijera que ese movimiento tiene un nombre, y si te dijera además que tiene 3 causas posibles, y si te dijera además que una de esas 3 causas está relacionada con el uso o abuso de sustancias / fármacos, y si te dijera que existen hasta 7 sustancias que pueden provocarlo. Bueno, acompáñame en este vídeo porque vamos a hacer un análisis no verbal de ese movimiento. Vamos a contemplar esas 3 posibilidades que hay que lo pueden originar y además vamos a ver dentro de las posibilidades asociadas a las sustancias qué tipo de sustancias con mayor probabilidad pueden producir ese movimiento con ese patrón tan específico. Sí, porque ese movimiento tan específico atiende a un patrón, atiende a una forma concreta de ejecutarse y que tiene unas causas que te voy a contar en este vídeo. Así que no te lo pierdas. Venga, vamos con el vídeo. La verdad es que si pudiésemos escoger un título tarantiniano para definir la situación actual de la PSOE, ¿no?, del Partido Socialista Obrero Español, podría ser un título en plan Botox y Coca, porque el Botox sirve para maquillar una realidad que es realmente esperpéntica y la Coca para motivarse, estimularse, ¿por qué no?, para afrontar y capear el temporal que está arrasando precisamente, el temporal de corrupción y de falta de consenso en las calles, ¿no?, entre la población española, para este partido que, bueno, solo hay que ser muy sectario y dogmático y rehusar todo tipo de pensamiento crítico para seguir apoyando a los miembros y los candidatos, más aún cuando el candidato de ese partido en unas elecciones regionales es la ex ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que ya conocemos todos sus modales y conocemos también cómo ha hecho que funcionara la agencia tributaria en España, ¿no? El mayor incremento de tasas e impuestos de la historia de España se ha dado precisamente bajo la dirección de esta mujer, ¿no? Esta mujer que se ha renovado tratando de maquillar su propia realidad. Fíjate cómo ha cambiado su expresión. De hecho, así veíamos a María Jesús Montero hace un tiempo, fíjate bien en la cara, cómo tenía la cara, y así la hemos visto recientemente apareciendo en el programa de Susana Griso, totalmente redefinida, fíjate, ¿no? Rejuvenecida. Fíjate qué sonriente, qué brillante, qué cara tan rejuvenecida, ¿no? Para, nunca mejor dicho, ofrecer un lavado de cara, ¿no?, ante las elecciones de Andalucía. Pero vayamos al tema que nos reúne aquí hoy. Así es, aquí tenemos el vídeo de María Jesús Montero en un meeting ayer, donde fue pillada con unos movimientos rarísimos de la mandíbula y de la lengua. Son movimientos estereotipados, vamos a analizarlos, vamos a ver además, porque María Jesús Montero no es nueva en este tipo de movimientos, los ha manifestado en más de una ocasión, hablando en público y además en momentos de particular tensión, mejor dicho, en momentos de particular liberación emocional. Este elemento es muy importante para llegar a una conclusión más o menos verosímil o con más probabilidades de atender a la realidad de los hechos, ¿no? Vamos a ver primero qué es lo que ocurrió, después vamos a ver sus antecedentes, después vamos a analizar el patrón del movimiento bucal, ¿bien? Y después vamos a ver con qué causas puede estar asociado. Solo por eso. Es curioso, ¿no? Te lo vuelvo a poner. Solo por eso. Se enhumedece los labios. Se enhumedece los labios, es importante. Después hace como la lengua un movimiento como un amago a querer salir. Es un movimiento incontrolado, involuntario. No tiene el control de ese movimiento. La lengua sale, tiene que abrir la mandíbula. La lengua sale, además, de manera muy llamativa, ¿no? Se queda ahí fuera, como si tuviera vida propia la lengua. Hace un movimiento hacia el lateral. Se queda ahí durmiendo en el lateral. Ella aquí se queda, que parece casi groggy, parece aquí que,
Fíjate, ¿no? Qué expresión. Y le cambian el plano. No sabemos aquí qué otra cosa está haciendo. Se dieron cuenta seguramente de que iba a cambiarle, iba a mover la lengua. En otra ocasión ha sido pillada, ha habido muchas críticas. Y aquí el regidor ha sido, por así decirlo, precavido, ha querido cambiar el plano y mostrar un plano innecesario para evitar mostrar cómo seguía moviéndose muy probablemente la lengua en su boca. Por tanto, no tenemos el movimiento completo. Tenemos el comienzo del movimiento, porque cuando cambia el plano, la lengua sigue fuera. Es decir, que no sabemos siquiera cómo la ha vuelto a poner dentro. Pero sí que se nota aquí que prácticamente la tiene, fíjate, ¿no? Hacia un lado, la tiene que sacar fuera durante un tiempo largo. Te pongo el movimiento completo a velocidad. Bueno, este vídeo va ligeramente acelerado, ¿vale? Eso sí, pero vamos, fíjate. Solo por eso. Permanece mucho tiempo esa boca, esa mandíbula abierta, como casi necesitando tenerla desencajada, ¿no? Es que realmente la lengua se mueve porque se le desencaja la mandíbula. Bien, tengo que decir que María Jesús Montero no es nueva a movimientos extraños de la lengua. La pillaron recientemente con estos movimientos. Solidaridad a Begoña Gómez. Una vez más, siempre se habla de Begoña Gómez, además, ¿no? Porque también, en lo que hemos visto antes, ¿no? Era después de hablar de Begoña Gómez. Cuando habla de Begoña Gómez, se emociona, ¿no? Parece que hay una descarga emocional importante. Esto ya es un patrón porque es repetitivo. Habla de Begoña Gómez, hace una pausa, la mandíbula se le desencaja. Sale la lengua, se va hacia un lado de manera casi pastosa, y después perdemos, nuevamente le cortan el plano. Aquí también le han cortado el plano, fíjate. Begoña Gómez. Begoña Gómez. A la mujer. Fíjate, a la mujer. Cuando habla de la mujer del presidente, la A por ti, mandíbula Begoña. se le desencaja la lengua, pierde el control de la lengua. Fíjate aquí, un movimiento igualito. ¿Listo? A por ti, Begoña. Aquí tenemos varios, pero repito, no es nueva en este tipo de movimiento. Fíjate aquí, no he conseguido las imágenes de María Jesús Montero en el Congreso, que también aquí en esta foto instantánea, pues se nota también que tiene esa tendencia en momentos de tensión. Y además tengo en el otro canal, Roberto Crobu No Verbal, otro vídeo que hice cuando la pillamos en otro meeting con movimientos similares. Es decir, que María Jesús Montero este tipo de movimiento lo exhibe en muchas situaciones, siempre en público, cuando habla de la mujer del presidentísimo, su Pedro Sánchez, y esto tiene toda una explicación. Pero antes que todo, tengo que hablarte de cómo se llaman estos movimientos. Este movimiento se llama descinesia, ¿vale? Descinesia, la descinesia son movimientos incontrolados, involuntarios de la boca, de la lengua, ¿no? Y que atienden a tres causas posibles. Una que es neurológica, otra que es nerviosa y otra que es farmacológica. Es decir, existen tres causas que pueden provocar esto. La descinesia neurológica está asociada con alteraciones en los ganglios basales y en la corteza motora. Básicamente son daños neuronales que provocan ese tipo de situación, ese tipo de movimiento. Yo en un principio lo descartaría porque esos movimientos cuando son producidos por un daño neurológico, cuya causa también puede ser el uso o abuso de sustancias, obviamente, pero se reproducen de manera aleatoria y muy repetitiva. Es decir, que estaríamos viendo a María Jesús Montero mostrar este tipo de movimientos en situaciones muy variadas, ¿no? No solo en situación en público, sino prácticamente en muchas otras situaciones. Cosa que no hemos visto, es decir, que este movimiento se ha dado en situaciones muy concretas, repito, hablando en público, hablando de la mujer del presidente, en pausas. Hay otro elemento importante que te quiero señalar y para eso vuelvo a ponerte la imagen, aquí la tenemos. Importante señalar que este movimiento viene después de una pausa del habla, es decir, no interrumpe el habla. Este movimiento, por así decirlo, María Jesús Montero controla el lenguaje, controla los movimientos de la lengua y de la boca mientras habla y formula palabras con la lengua. En ese sentido, ahí no hay ninguna
intromisión de ese movimiento descontrolado que le interrumpa el habla, sino que ese movimiento viene cuando hace pausas. Habla, hace una pausa, en esa pausa su sistema nervioso se relaja y al relajarse hay como es una forma de espasmo que vemos en este patrón. Si fuera un problema de tipo neurológico, ese problema condicionaría también el habla, es decir, lo veríamos que interrumpiría incluso el habla de María Jesús Montero. María Jesús Montero no podría hablar de manera consistente y en una secuencia razonada como para que se le pueda comprender, ¿no? Ese movimiento involuntario la interrumpiría incluso a la hora de formular frases, cosas que no ocurre. Por tanto, por eso descarto esa posibilidad. La otra posibilidad es la nerviosa, un tic nervioso, ¿bien? O una descarga nerviosa momentánea, es decir, después de un momento de pico, un momento de subidón emocional, puede ser que María Jesús Montero experimente una necesidad de relajación y en esa necesidad de relajación su cuerpo libera las tensiones que tiene acumuladas y lo hace a través de la lengua. La lengua, por así decirlo, es la forma de canalizar hacia afuera esas tensiones que acumula cuando tiene un momento de subidón en el discurso. Cuando habla de la mujer del presidente, desde luego, porque esto le ha ocurrido varias veces hablando de Begoña Gómez, esto refleja precisamente que ocurre este movimiento después de un momento de particular tensión. Está hablando de la mujer de su jefe. Y puede que esté experimentando una tensión importante y cuando esté en ese momento y hace una pausa, en esa pausa el cuerpo trata de liberar tensión a través de la boca. Ahora bien, trabajando con algún asesor de imagen, viendo que este patrón es repetitivo, una persona puede controlarlo o aprender a gestionarlo mejor para que no parezca tan desbocada, nunca mejor dicho, como ocurre en estas imágenes. Por tanto, concluyo que si bien podemos estar hablando de una descarga emocional momentánea, tengo también que decir que podría controlarla mejor con unos asesores de imagen, cosa que no está haciendo, o cosa que a lo mejor está intentando hacer, pero no logra. Bien. Ahora bien, dentro de la descarga emocional también está la posibilidad del tic nervioso, es decir, que esto le ocurra en más de una ocasión, porque lo tiene como hábito, ¿no? Un hábito que no puede controlar, como los tics nerviosos, pero claro, lo veríamos en más de una situación y efectivamente lo hemos visto en más de una situación. Y esto sí que podría ser una posibilidad más que probable. Es decir, que yo le atribuyo a un tic nervioso este movimiento. Pero no podemos dejar de lado la otra opción, que es la opción de que esto esté producido por sustancias. Tengo aquí una lista de sustancias, que hasta 7 sustancias que pueden provocar este fenómeno. Primero, los antipsicóticos, el haloperidol, la risperidona o la olanzapina pueden provocar este tipo de movimientos. Son alteraciones, estos fármacos provocan alteraciones dopaminérgicas, pero el patrón de ese movimiento sería repetitivo y a veces continuo, no solo en la pausa del discurso tal como hemos visto. Por tanto, lo descartaría. Luego tenemos los antieméticos, que podrían provocar esto, ¿no? Fármacos como la metoclopramida pueden provocar movimientos y distonías orofaciales similares precisamente a la de los neurolépticos. Lo que pasa que me resulta extraño, ¿no? Que tengamos, no sé, habría que investigar un poquito más. Luego tenemos los estimulantes, anfetaminas, cocaína, metanfetaminas, provocan tensión mandibular, movimientos de la mandíbula, necesidad de desbloquearla, desencajarla y con esto también mover la lengua para ayudar a desencajar toda esta parte, ¿no? Esto provoca movimientos. Lo que ocurre es que los movimientos producidos por esas sustancias suelen ser rápidos y estereotipados, y suelen aumentar con el estrés. Aquí sí que podríamos tener esa posibilidad, ¿no? Porque estamos ante un momento de estrés, son movimientos estereotipados porque hemos visto que funcionan, ocurren de la misma manera en situaciones similares y no descartamos la posibilidad de que María Jesús Montero haga uso / abuso de algún tipo de estimulante para afrontar las situaciones de tensión, para venirse arriba y dar discursos enérgicos, ¿no? Porque curiosamente esto le ocurre cuando habla en público, cuando habla ante mucho público y cuando está en el Congreso de los Diputados. Es decir, en situaciones donde hay colectivos sociales, está rodeada de muchas personas, hay una energía que hay que mantener, la energía de las masas, ¿no? No le ocurre, por ejemplo, en las entrevistas de la tele, 1 a 1, como hemos visto con Susana Griso esta misma semana. En esas situaciones no le ocurre. Le ocurre siempre en situaciones, digamos, donde ella tiene que hacer un esfuerzo extra para llegar a un colectivo, ¿no? Imponerse, por así decirlo, como líder a un colectivo y a lo mejor para ayudarse se puede estar ayudando de sustancias estimulantes que le provocan este tipo de reacción. ¿Por qué no? Luego tenemos también los antidepresivos como la fluoxetina o la sertralina
¿Qué ocurre? Que la frecuencia de estos movimientos como efectos colaterales es muy baja. Y sin embargo, a María Jesús Montero la hemos visto en varias ocasiones manifestar esto. Por tanto, lo descartaría. Tenemos también las benzodiazepinas y los sedantes, como el diazepam, pero dudo de que María Jesús Montero utilice benzodiazepinas y sedantes para dar un discurso en público, porque aparecería bastante más pausada, ¿no? Y menos excitada. Tú me dirás, bueno, Roberto, es que ella se excita mucho y a lo mejor la tienen que sedar, ya no, pero aparecería casi como zombie. Por tanto, descarto esa posibilidad. Tenemos otro elemento que es el alcohol y otros depresores del sistema nervioso central que provocan la pérdida del control fino de los movimientos, típico, ¿no?, de esa prueba que hacen en Estados Unidos a la persona cuando conducen para ver si han bebido alcohol, ¿no? Movimiento de coordinación, etcétera. Dudo de que esto ocurra, dudo de que María Jesús Montero beba alcohol antes de hablar en público. Con esto no estoy descartando esa posibilidad a todos los efectos, pero sabemos que los efectos del alcohol se manifiestan a través de una descoordinación, incluso motora, en el cuerpo, en las articulaciones, en las extremidades, y por tanto descarto finalmente esa posibilidad. Y luego tenemos sustancias, otro tipo de medicamentos, anticonvulsivo, litio u otras combinaciones farmacológicas que producen estos efectos, pero claro, ante intoxicaciones. Y yo creo que no estamos, desde luego, viendo los efectos de una intoxicación. Por tanto, dentro de las sustancias, de las 7 sustancias y fármacos que pueden producir este tipo de movimientos, me quedo con la más probable, que podrían ser precisamente los estimulantes, ¿no? Ahora bien, estamos ante un tic nervioso de María Jesús Montero, que es lo que, descartando las causas por sustancias, lo más probable que he contemplado, o estamos ante unos efectos colaterales por el uso o abuso de sustancias sustancias estimulantes. Yo me quedo con una de estas dos hipótesis. Me gustaría saber qué es lo que opinas tú. Tic nervioso o efecto de sustancias estimulantes. Escríbeme en los comentarios. Si te ha gustado el vídeo, dale al me gusta, compártelo, suscríbete, activa la campanita, hazte miembro del canal. Por el precio de un café al mes vas a ayudar a este canal a sostenerse más allá de los altibajos que nos provoca el algoritmo. Y además tiene acceso a vídeos extra y esto te puede también aportar un plus. Y sobre todo, yo siempre te doy la posibilidad. Contribuir a este canal no necesariamente tiene que implicar que me envíes dinero o que pagues dinero, pero al menos un like que es gratuito, y si no te haces miembro, ¿por qué no? Ofrécele este canal, la posibilidad de conocer este canal a 5 personas dentro de tu listín de teléfono. Envíaselo por WhatsApp, por Telegram, compártelo en algunas redes sociales. Oye, que viste este canal, me gusta mucho. Y a ver qué te dice la gente. Con esto es todo. Ha sido un placer. Muchas gracias por acompañarme hasta aquí. Nos vemos en el próximo vídeo.